Según la tradición, en una comunidad, en un templo de Ecla, se dice que a donde estaba el señor de la cuevita antiguamente se acercó una pequeña y recobró la vista. Ante ese acontecimiento, la comunidad de Ecla dijeron, este es un gran milagro y ahora merece esta imagen que se venga a restaurar. Pues agarraron toda una procesión hacia aquí la Ciudad de México. Se estacionan por aquí cerca y de repente desaparece la imagen. ¿Qué pasó? ¿Cómo desapareció? Empieza el revuelo, todo el mundo a buscar la imagen y no la encontraron. Pues pasó el tiempo, dicen que no más de 3 meses aparece la imagen. Lo encuentran unos niños. Inmediatamente dieron parte a la parroquia, al policía y a todos. Y era el señor de la cuevita. La imagen estaba totalmente restaurada. Ese es el acontecimiento, ese es el milagro, ese es el encuentro de Dios con el pueblo, ¿no? Quisieron llevársela y pues ya no pudieron llevársela porque dicen que pesaba demasiado la imagen. El hombre siempre intenta que aquello que se ama, que se quede, no que se vaya. Y la tradición dice, bueno, si pesa demasiado la imagen, entonces no puede salir ya, que se quiere quedar aquí. Y se quedó aquí. El señor de la cuevita es el signo de fortalecer la fe, un signo de esperanza, un signo de unidad. Iztapalapa es un mosaico, ¿sí? Y un mosaico muy grande y específico, cada uno de los barrios, ese es un grupito. Cada uno de los pueblos, los 2 pueblitos, Axomulco y Atlalilco, con sus guetos, ¿no? Y que el único punto de referencia es el señor de la cuevita. Los 8 barrios de Iztapalapa no han existido tal cual desde siempre, pero tampoco tenemos muy claro el origen y cómo se han ido transformando. No se sabe exactamente en qué momento, pero inició esa división del pueblo de Iztapalapa entre el medio pueblo de Atlalilco y el medio pueblo de Axomulco. Es hasta fines del siglo XIX que ya vemos los nombres de todos los barrios como los conocemos ahora. Aunque en algunos otros documentos de lo que se habla es de 8 secciones, pero no se dicen nombres. Ya cuando aparecen entonces es San Miguel, San Lucas, San Pedro, San Pablo, la Asunción, San José, San Ignacio y Santa Bárbara. En el pueblo de Iztapalapa son muy importantes todas las tradiciones, las festividades religiosas populares y pues se da toda una serie de intercambios, de relaciones para poder lograr esas festividades. Son parte de la vida cotidiana, casi, pues porque además son muchas, ¿no? Hay todo un calendario festivo bastante extenso que implica pues la fiesta de San Lucas, las fiestas en plural del Señor de la Cuevita, la fiesta de cada uno de los 8 barrios,
el carnaval incluso, y por supuesto la representación de la Pasión de Cristo, pero además muchas otras festividades a través de las mayordomías. Al pueblo de Iztapalapa lo identifica mucho su representación de la Pasión de Cristo, sobresale de muchas otras, pero creo que hay otro tema muy interesante que los diferencia, y es que ellos tienen al Señor de la Cuevita, que es una imagen que no solo ellos veneran, la veneran de otros pueblos y colonias de la misma demarcación. Está tan arraigada la fe y la tradición festiva, esta religiosidad popular en el pueblo de Iztapalapa, que creo que sí, inevitablemente es algo como, yo diría que se contagia, ¿no? Se va transmitiendo de generación en generación. Sienten ese compromiso moral de dar continuidad a lo que hacían sus ancestros. Para ellos sí es muy importante el referir a los abuelos, a los bisabuelos y mucho más atrás, ¿no? A los padres, por supuesto. Es algo de lo que no se pueden desprender. Aquí respetamos mucho el legado que nos dejaron nuestros jefes. Mi papá Antonio, era el que hacía todos los templetes de madera. Se amanecían ahí haciendo los templetes. Ya en estas fechas, pues como todos, no, ahora sí todos nos desaparecemos a ciertos días, ¿sí? Igual ellos. Y pues ahora sí por ayudar, haciendo bola, pero estábamos ahí, ayudándole a los señores. Decía uno, pues, ¿cómo empezó todo esto? ¿Por qué? En aquel tiempo le llamaban, ¿cómo le llamaban? La peste. La Semana Santa en el pueblo de Iztapalapa específicamente es muy importante porque está ligada o representa un agradecimiento a un favor, a un milagro que la población considera que le hizo el Señor de la Cuevita. Pues sucede una epidemia de cólera morbus en 1833 que venía, podemos hacer la historia como venía desde Europa, entra por el norte de América hasta que llega a la Nueva España y a Iztapalapa. Y que estaba falleciendo mucha gente, sobre todo los jóvenes que empezaron a quedar huérfanos. Así que deciden hacer una procesión de ahí del pueblo a la Cuevita, a su iglesia del Señor de la Cuevita, para pedirle que por favor detenga la epidemia. Llegó una epidemia, una peste aquí en Iztapalapa, todos angustiados, mucha gente murió. E inmediatamente la comunidad siempre se acerca ante la presencia de Dios cuando está sensible, cuando está lastimado. Y ante ello, el único cobijo, el único aliento fue el gran milagro. Según la tradición, a la semana, cuando salió el Señor de la Cuevita, dejaron de haber muertes. Y ante ello, ¿qué ha pasado? ¿No? Que querían dar una ofrenda. Recuerdan que el que ama tiene que dar algo, ¿no? Y entonces lo que deciden hacer es, primero en el mes de septiembre, que es cuando ellos sienten que fue el milagro, pues hacer una festividad cada año, ¿no? Eso hay que festejarlo, hay que hacer una fiesta de agradecimiento al Señor de la Cuevita. Pero además prometieron hacer la representación de la pasión y muerte de Cristo.
y desde entonces se dice que ininterrumpidamente se ha hecho esa representación. Mi abuelo me platicó que pues sí, que sí les hizo el milagro, porque dicen que lo sacaron en procesión, ¿sí?, pidiéndole que retirara todo el mal que había. Empezaron ahora sí que a organizar todo en agradecimiento a él, ¿no? Pero lo de la Pasión de Cristo y de Semana Santa aquí en Iztapalapa surgió después de 10 años. No fue luego, ¿sí? Primero se hacía en San Lucas, pero no había personaje. Hay un Cristo que tienen ahí en la catedral que está articulado, tiene movimiento, los brazos, los pies, porque movía cuando está viendo a María, cuando está viendo a Juan, ¿sí?, cuando pide agua. El Cristo movía sus manos, su cabeza. Allí en la San Lucas había un Cristo que se pedía permiso para subirlo allá al cerro. Y es el que se paraba en la cruz. Y ya en la noche se hacía el silencio. Salían encapuchados, salían los apóstoles, hacían el recorrido de las capillas. Salía de lo que es aztecas, 5 de Mayo, toltecas, Hidalgo, hasta Rojo Gómez. Ese era el recorrido anteriormente que se hacía. Ya después mi bisabuelo falleció y se quedó al mando mi abuelo Santiago Guerra, ¿sí? Pues ya ellos ya fueron ideando cómo iban a hacer las cosas, cómo fueron sacando los parlamentos, idearon cómo sacar la procesión, porque la procesión, le digo que nomás era de ahí, allá que era el santuario con las catedrales, pero ya después empezaron a visitar los 8 barrios, ¿sí? Y empezaron ahora sí a pedir ayuda a los 8 barrios, a recaudar. Por eso fue creciendo todo esto. ¡Pilato! ¡Tú debieras respetar nuestra ley! ¡Hay que castigar a los enemigos del César! ¡Tienes razón! Hacían un templete de madera prestada o alquilada con la gente de ahí y hacían su templete en la entrada de la iglesia. Sus adornos eran unos moños rojos con blanco, eran una mesa, unas sillas y acaso una tela para cubrir los escalones. Eso era todo. Los recorridos, pues por las mismas calles, sin pavimento ni nada de esto. La gente los veía así y un respeto, como no te imaginas. El Señor Semana Santita, decía. Y la gente, pues íbamos a ver cómo iban caracterizadas las personas, con sus caballos, sus vestimentas, personas que los veías con guaraches, con sus lanzas de madera, con sus listones de colores. Eso es lo que recuerdo, sus vestimentas. Los romanos, pues eran gente que llevaba corazas, muchas hasta de cartón, de piel. Rarísimo el que tenía dinero, alquilaban unas corazas allá en el centro, allí en la Casa Reyes o en la Casa Tostado. Una coraza, los que tenían dinero. ¡Es un blasfemo! ¡Es culpable! ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Sacaban sus barbas de zacate, para que salgan muy pachonzotas. Muchos las pintaban y ve que se ven unas barbotas. El vestido venía de lentejuela. Así eran, y eran colores chillones, eran
verdes, amarillos. Ya después, pues, muchos ya nos pusimos de acuerdo, ¿no? No, pues es que es un contingente romano. Y como es un contingente romano, pues todos de rojo, todos con sus espadas bien alineados, ¿no? Y así fueron evolucionando los vestuarios. Sí, pues la representación eran 2 días, lo que era jueves y viernes. Pues anteriormente era a nivel pueblo nada más. No tenía mucha demanda de gente que viniera de fuera. Y ya después de ahí se sacó a un lado de la plaza, junto a las bombas. Porque ya el espacio era muy pequeño adentro del atrio. Ya comenzaba a llegar más gente y ya se sacó afuera para que ya tuviera más lugar y la gente no estuviera muy apretada viendo lo que es la representación. Y ya como fue creciendo, ahora sí la representación ya fue dándose a conocer más, es cuando ya vino la televisión y todo eso, los medios y todo eso. Que anteriormente no habían medios de comunicación, no habían entrevistas, o sea que no había nada de eso. Si intentáramos hacer una descripción geográfica del paisaje de Iztapalapa, en esa primera mitad del siglo XIX, que es cuando surge la representación de la Pasión de Cristo, pues tenemos que recurrir a las descripciones geográficas que se han hecho pues, en diferentes momentos. Un pueblo con poca población, con sus chinampas, ¿no? Este sistema de cultivo que existió desde la época prehispánica, y en medio de cada chinampa, los canales de agua. Así que eran extensiones de tierra siempre húmedas, por tanto muy fértiles. Así que la gente de eso vivía. Mi papá y mis tíos tenían chinampas en los ejidos de Iztapalapa, la chinampería. Ellos tenían chinampas, tenían vacas. Ya cuando yo tenía 12, 14 años, ahora sí mis tíos me ayudaban. ¿Sabes qué, hijo? Ya te vamos a enseñar cómo se siembra. Y ya después fui creciendo, y pues ya sabía yo cómo se sembraba. Cómo se sembraba la alcachofa, cómo se sembraba el betabel, cómo se sembraba la espinaca, la selga, el cilantro. La íbamos a vender allá en Jamaica. Todo ese lugar estaba despoblado. Aquí donde estamos ahorita era una nopalera. Tenía chinampas, milpas, las calles estaban empedradas. Todavía yo alcancé a ver canales. Y de ahí todos los que cosechaban, pues cargaban las chalupas para llevarlas a lo que ahora es, lo que antes era la Merced. Y de ahí distribuían para todo el Distrito Federal las verduras de aquí de Iztapalapa. Iztapalapa anteriormente era un pueblo tranquilo, era un pueblo donde tú llegabas a las chinampas y decías, me regala una lechuga, tómala, hijo, nada más no me pises las demás. Era una zona donde no había prácticamente nada de casas, eran sembradíos. Había una tranquilidad, había una vegetación muy bonita. Tú desde el cerro de la punta del Cerro de la Estrella veías a Iztapalapa, y caramba, había un verdor por las chinampas, poca gente, se sentía y se olía un olor rico a estiércol, a gallina, a vacas, a leche, a todo.
como no pasaban carros, no pasaba uno que otro, pues ahí salíamos todos a jugar fútbol, pues los juegos de antes que jugábamos encantados, escondidillas, y que el burro castigado, todo eso jugábamos. Nuestra niñez era andar todos revolcados, ¿sí? Todos llenos de lodo, todos sudados. Esa era nuestra niñez, esos eran nuestros juegos. Yo empecé así ahora sí de soldado, como los niños que luego van, así empecé a esa edad. Y ya después yo ya empecé a sacar papeles importantes, ¿sí? Saqué el de capitán, Flavio, Anás, ¿sí? Alejandro, Neptalí, todos esos sacados. ¿Cuál fue mi motivo de participar? Yo creo que ya lo tienes por genes. Tíos míos salieron también en la Semana Santa. Un abuelo mío salió de Jesús por el 26, 27, algo así. Entonces ya se tiene de genética, ¿sí? ¿Cuáles fueron mis inquietudes? No sé decirte. Simplemente ahí por donde estoy, donde está el consultorio, lo veía pasar año con año. Y para mí era una alegría, era una forma de si ya llegó Semana Santa y ver pasar al Cristo con su cruz y ver a las demás gentes participando, los nazarenos, las vírgenes y todos los caballos. Tenía 8 años y me quedo hoy así diciendo, algún día tendré que estar ahí, ojalá Dios me permita. Y mira que Él me lo permitió. Salí de apóstol, Jaime, salí de Simón Cireneo, salí de hebreo. Después de esto, Diablo, el primer Luzbel que hubo aquí, hay en Ixtapalapa. Fui el primero, 11 años. Después de Luzbel, fíjate nada más, yo la hice de Pilato, 11 años también. He hecho los papeles de Caifás, papeles de Anás, papeles de capitán, de alférez, sargento primero, lictor y bueno, me faltan 3 papeles. La primera vez que yo participé tenía yo 12 años. Yo salí la primera vez de soldado. O sea, mi ilusión era montar un caballo, ya vestido de romano. Después de ahí, ya salí del enviado de Herodes. De ahí hice el papel de sargento segundo, centurión de los romanos, longinos. Y después de ahí, de todos esos personajes, ya hice el papel de Herodes. Lo hice 14 años el papel de Herodes. Hice el papel de Caifás, después el de Anás. Yo sí, ando en la calle, luego estoy así en la casa, estoy viendo la tele, se me viene la memoria. Y luego comienzo a hacer el papel de Herodes, el de Caifás, pero así de vez en cuando. Pues las primeras representaciones de los organizadores que antes estaban al frente, que era el señor Santiago Guerra. Ellos son los que estaban al mando en ese tiempo. Mi abuelito Santiago tenía un carácter pero fuerte, ¿sí? Porque antes los señores eran de respeto, los señores. Esos señores decían una cosa y se hacía porque se hacía. Mi papá tenía su carácter igual que, así que los guerras, ¿no? Básicamente el concilio estaba formado entre 7, 10, 15 personas. No era tanto como una mesa directiva como la conocemos ahora.
y se tomaban las decisiones entre ese mismo grupo pequeño. 4 generaciones siempre la encabezaba la familia Guerra. Sí había gente a su alrededor, a su entorno, pero obvio siempre el liderazgo de la familia Guerra se hacía notar. Pues las cosas han cambiado. Antes era más difícil, o como que era más hermética esa forma de organización. No a cualquiera aceptaban. Es más, tú ensayabas y no podías ni hablar, no podías hacer comentarios. La gente mayor siempre era de respeto. Allá nosotros no teníamos ni voz ni voto, como ahora que les preguntan y que no. Antes todo hacían ellos. Y quería uno hablar y usted cállese. Usted no tiene voz ni voto, ¿usted qué? Porque pues antes pues al papel municipal no elegían, no iban ni elegían a muchos. Nosotros le llamábamos el dedazo. No llegaban a apuntarse como ahora. Antes salían los señores a la calle y veían a las muchachas y ellos decían, a esta muchacha le queda tal papel. Se acercaban con la muchacha y le decían, oye, ¿te gustaría ser María? No, pues que sí. Y si no les daban permiso, pues nomás no. Nomás no. Y así iban seleccionando a la gente. ¿Quiénes lo organizaban? Gente con el entusiasmo, con las ganas de que esto no se perdiera. Familias, personas que llegaban y decían, pues yo quiero estar aquí, y se metían y organizaban. Eran pocas familias que organizaban Semana Santa. Y eso se fue pasando de herencia, de generación en generación, herencia. Mi papá fue presidente, pues ahora me toca a mí, mis hijos y todo eso, organizador. Hasta 1994 tratamos de hacer algo para protegernos. Y esa fue la asociación civil. Los Guerras duraron 3 generaciones. Pasaba de generación a generación de ellos, de la familia Guerra. Por eso no lo soltaba. Y nosotros pues, tomamos cartas en el asunto, que nosotros formamos un nuevo comité. Estuvo al frente el difunto Jorge Ávila, Moisés Campos, Francisco Ramírez, Braulio Cuenca, Juan de la Cruz Galicia Cañas, José Refugio Acevedo Ávila, Víctor Quintanilla. Es cuando nos hicimos cargo del comité. Justamente en el año 1994 se vuelve asociación civil. A partir del 2001 se reconoce a los asociados. Se hace una asamblea, se forma la asamblea general con una mesa directiva, con un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, 5 vocales, más el número de asociados, que venimos siendo alrededor de 55. Todos ellos conforman y representan los 8 barrios. Y somos el COSIA, Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa. Entonces, cuando nos asociamos en el 2000 y ya empezamos a hacer como jóvenes muchos cambios, porque anteriormente eran como hereditarios los papeles. Si mi papá salió de eso, le dejaba el papel a su hijo. Entonces se fue quitando eso. Entonces, nosotros como jóvenes hicimos que pues 2 o 3 años participe en ese papel y se le dé la oportunidad a otro joven que quiere hacer ese papel. Se ha cambiado mucho. Anteriormente éramos 9 los que decidíamos nuevas ideas, nuevas formas, se asocian más compañeros. Pero ¿cuál es el cambio? Que ahora todos votamos, todos decidimos. Se decide por medio del voto.
Y el que tenga mayor número de votos es el papel que se le queda al compañero, ya sea Cristo y ya sea los papeles de concilio. Nosotros como comité organizador decimos esto y el que da la última votación, la última palabra, es la asamblea en votación. Nosotros no podemos decir, es esto. Nosotros lo llevamos. Pero si la asamblea no lo avala, pues se va para abajo. O sea, aquí en los 50 somos responsables, no nomás los 9 de la mesa directiva. ¿Qué se necesita para ser socio? Ser oriundo de los 8 barrios, de haber cumplido 5 años o más con algún papel de reparto, que seas católico, pero sobre todo la firma de 2 compañeros que te avalen que si eres digno de pertenecer a la sociedad. Ya cuando sean socios, pues tienen que cumplir con derechos y obligaciones, ¿no? Un derecho es pues estar aquí en los ensayos, obligaciones es dar tus cooperaciones para todos esos gastos, porque ya cuando se empieza a acercar esto, pues ya hay más trabajo, ya va más gente, ya son más gastos, ¿no? Porque a veces piensa la gente que nos pagan, al contrario, ¿no? Nosotros damos para que se lleve a cabo esta representación y no se pierda. Todo esto se vuelve un proyecto de vida. Todo esto para nosotros es aportar para que salga lo mejor posible y que Iztapalapa se siga hablando. Todo el tiempo estás trabajando y no todo el mundo tiene tiempo para trabajar de esta misma manera que nosotros. Dejamos todos, hay tiempo, hay economía invertida aquí de cada persona que participamos. Cada persona que estamos dentro deja algo para que la representación siga. Para mí es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque nos ha costado trabajo todo esto, ¿sí? Nos ha costado ayunos, desveladas, no llegar a nuestras casas, y deja uno de trabajar por estar aquí. Yo dejo de trabajar desde enero hasta que termina todo esto. ¿Por qué? Pues porque me gusta. Que es dejar todo, ¿no? Son desveladas, es trabajo, de que hay veces todo lo que es enero, febrero, no nos ven nuestras familias, pero es por amor a esto. Y yo no puedo dejar esto porque tengo un compromiso con Semana Santa y con el pueblo, con los 8 barrios, ¿no? En sacar esta representación. Pues como todo joven de Iztapalapa, pues sueña a veces en ser Cristo. La familia igual. ¿Por qué no pues, tienes estatura? Esto te queda, ¿no? Tenía yo en ese tiempo 20 años. De ahí salgo de apóstol, 2 años. De ahí me presento para Cristo. No se me da. De ahí pues salgo de Mario Cucio, luego de pregonero, luego de capitán. Luego de capitán salgo del papel de Herodes. Después de Herodes de Judas. Después de Judas salgo de Caifás. Y de Caifás, Pilato. Sí, este recorte de periódico fue en mi primer año de Judas en el 2006. Fue el periódico El Metro, bien lo recuerdo que pues la familia me decía, saliste en el Metro, ¿no? En la primera página. Y un tío también que ya no está, me dice, mira, el gordito salió en la primera plana. ¿Cómo se posiciona con sus papeles de Judas? Pero como de él, igual otras gentes que te ven en la calle, saliste, ¿no? Bueno, yo empecé a participar en la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa porque mi papá salió de Cristo en el 69-70 y pues desde niño me llamó eso la atención. También mi papá perteneció al comité organizador y de repente pues sí me escapaba con él a ver algunas cosas.
Antes la forma de organización era más estrecha, casi no dejaban que se involucrara mucho. Entonces la única forma era estar dentro. Y fueron 2 años que me paré para buscar el personaje principal y no fui electo, pero de alguna forma desde un principio no era así como que muy preocupante para mí. Yo había visto cómo habían hecho una escenografía por alumnos de la Escuela de San Carlos y yo quería estar dentro para yo hacer algo, para que mi participación no solamente se limitara a un personaje, sino ya a los trabajos que llevaran a cabo la representación. Y hasta ahorita pues es lo que más hago, en lo que más participo. Y pues fue un gusto así enorme que me apasionó y que ahora pues llevo casi una vida entera ahí, 32 años ahí. Yo empiezo a participar en la representación en 1988, cuando por medio de mi tío tenía personaje de Caifás. Yo lo recuerdo siempre por Caifás. Era un personaje que iba a caballo. Entonces, como había un poquito de chinampa, había chinampa, agarrábamos los caballos y nos los llevábamos a pasear. Para no tenerlos ahí parados, nosotros los chiquitos nos los llevábamos a pasear. Al paso del tiempo, yo digo, pues a mí me gusta. Yo andaba en la procesión con ellos. Ellos se subían a su caballo y yo no me despegaba ya del caballo. Me gustaba, me apasionaba. No sé, el sentir los caballos, el sentir que mi papá, mi tío salía, me daba mucho gusto. El diseño de la central de abasto de la Ciudad de México se concibió como un conjunto de instalaciones destinadas específicamente a facilitar las operaciones mercantiles. Desafortunadamente, pues expropiaron las chinampas y toda esa vida de campo se nos terminó en Iztapalapa. Toda esa vida que nos mantenía y que nos daba de comer desapareció en una transformación que pues hoy se convirtió en el mercado más grande del mundo. Esa transición para los grandes fue muy fuerte porque era su vida en donde ellos iban a hacer sus tareas, su trabajo, su vida, su trabajo. De repente, ¡bum!, se acaba, se va. Cuando llega la urbanidad, llega el cambio, todo esto empieza a cambiar. Las calles se empiezan a cubrir de asfalto, empezó a llegar negocios chicos y grandes. El pueblo de Iztapalapa ha cambiado mucho, pero no solo el pueblo. O sea, tendremos que hablar un poco más en general de todo el territorio, que es lo que llamamos demarcación Iztapalapa o alcaldía Iztapalapa. El crecimiento fue como que muy, muy acelerado. Empezó en los años 50, pero siento que de forma definitivamente muy acelerada en los años 60. Y en eso han influido muchos factores. Podemos hablar de la pérdida de las chinampas, ¿no? Se expropian en 1970, empiezan luego a repartirles terrenos en otros lugares y se empiezan a crear otras colonias cerca del pueblo de Iztapalapa, pero con vecinos del pueblo de Iztapalapa. Cuando se inaugura la central de abastos, a partir del 82, 86, se ve un cambio total. Se ve un cambio de población, empieza a poblarse más el pueblo. Pero entonces empezó a urbanizar también el Cerro de la Estrella. ¿Por qué? Porque igual llegaron personas de otros lugares, de otros estados, ¿no? Entonces empezó a haber mucha migración al pueblo de Iztapalapa, a su entorno y en general a todo el territorio, ¿no? Simplemente el hecho de que haya mucha más gente, sobre todo en estas unidades habitacionales, quita un poco de los servicios que corresponden a los habitantes del pueblo, ¿no? A todos se les da, pero pues
el mismo recurso hay que repartir. Además, ese paisaje lacustre que existió se perdió totalmente, ¿no? Lo que antes abundaba, ahora hace falta. Pues el más notable, el más sonado en toda la Ciudad de México es el agua. Yo creo que el hacer muchas unidades habitacionales, el no cambiar toda esa red, pero la falta de agua siempre ha sido la principal. Y espacios, porque ya no te diviertes igual. Antes salías con la palomilla, con los chavos que te juntabas, y salías a la calle sin ningún problema, ¿no? Y había prácticamente terracería en donde podías jugar canicas, trompo, lo que fuera. Un partidito de fútbol. Los campos de fútbol se terminaron. Los jóvenes tuvieron que realmente ponerse a estudiar para empezar a buscar trabajo en las empresas cercanas de acá de Iztapalapa. Ahora pensábamos en ir a un pequeño lugar para distracción, a bailar. La forma de pensar empezó a cambiar. Empezamos a cambiar de la vida de la Chinampa a la vida de la urbanidad. Vamos, el sembradío que ibas a las Chinampas y dices, oiga, ¿me puede vender 20 centavos de acelgas? Te daban tus acelgas y rico. Eso ya se perdió. Las alcachofas, los rábanos, maíz, todo eso ya se ha perdido. ¿Qué se puede perder en Ixtapalapa? Sus festividades. Se puede perder su Semana Santa por muchas razones. Si Iztapalapa se quedara sin representación, ya no sería Iztapalapa. Estaríamos hablando de un pueblo, X pueblo. Ya no habría Iztapalapa para el mundo. Siento yo que está en nosotros el enseñar a los jóvenes la forma de seguirla preservando, ¿no? No me la imagino que desaparezca. Me imagino que siempre va a seguir. De alguna forma, pero va a seguir. Y yo creo que por eso estamos trabajando en un reconocimiento como patrimonio cultural, para hacerla valer, para que se respete, para que diga la comunidad, esto es nuestro, y queremos que la representación siga adelante, que sentamos todos los de los 8 barrios esa pertenencia de la representación. Nos pertenece, es nuestra tradición. Hola, buenas tardes. Roberto Guillén Flores, vocal del COSIAC. Bueno, desde hace un año nosotros estamos ya recabando toda la información para tener todo ese archivo técnico que se necesita para el reconocimiento como patrimonio intangible cultural de la República, y posteriormente buscar, si es posible, de la UNESCO. Pero ese mismo reconocimiento nos hace aplicar ciertos criterios como un plan de salvaguarda, identificar todos esos riesgos que pueden hacer que afecte directamente. La representación vivió hace 3 años algo que nos dejó esa marca, esa huella. Se detecta o se declara la pandemia en el mes de marzo. Iztapalapa le pegó muy duro. Los 8 barrios lo vivieron también, mucha gente se fue. La pandemia del COVID en Iztapalapa pues ha sido terrible. Al principio como que era algo que veíamos un tanto de lejos. Nos enterábamos de muertes, pero de gente que ni conocíamos. El problema fue cuando el círculo se fue cerrando. Al nivel Iztapalapa sí nos pegó mucho. Y sí nos pegó porque, pues, la verdad, pues no habíamos visto una enfermedad de esta. Pues nos cambió la vida porque, pues, mucha gente se quedó sin trabajo. Mucha gente, pues, no salía. Mucha gente entró en depresión. Mucha gente se enfermó.
de lo que no salía a la calle, estar encerrados. Ante este panorama de la pandemia, sí lo llevamos a consenso con todos. Sí hubo gente que dijo yo no participo. Sí tuvimos miedo. Sí nos pusimos así como que pues muy temerosos y con duda de hacerla o no hacerla. Pero al final también dijimos, hicimos una promesa. Hicimos una promesa, un exvoto al Señor de la Cuevita. Y con esa misma fe dijimos, de alguna forma lo tenemos que realizar. La fe de Iztapalapa viene siendo una respuesta de esa intimidad que tienen con Dios. Lo que sí es notorio es su expresión festiva. Sus flores, sus cohetes, su mariachi, sus danzantes, su alegría, sus bailes. Y yo creo que para una comunidad que es festiva, de fiestas familiares y demás, y que de repente te hayan cortado, ¿sí? Eso les lastimó. Les lastimó de una manera interna, y todavía más cuando no había esa oportunidad de poder dialogar, sus templos cerrados, entraron en muy fuertes conflictos. La comunidad del pueblo de Iztapalapa tiene muy clara en su memoria la epidemia de 1833. Sabe que a partir de eso surgió tanto la representación de la Pasión de Cristo como todas las fiestas del mes de septiembre, ¿no? Y ahora que fue la epidemia de COVID, pues lo volvieron a recordar, ¿no? Pero como una forma de pedir nuevamente al Señor de la Cuevita que detuvieran las muertes. Era como otra forma de decir, ayúdanos. Y se toma la decisión de hacerlo confinado. Un cambio muy fuerte. Nos tuvimos que adaptar a ciertas cosas. Y creo que con mucho esfuerzo, porque faltaban creo que 20 días para la representación. Yo creo que en el 2020, pues creo que ahí nos tocó vivir otro tipo de pandemia. Nos tocó vivir y nos tocó despedirnos de mucha gente. Primero se fue mi papá y a los 10 días mi mamá. Sus rezos fueron en plena Semana Santa. Yo tenía el papel de Herodes, pero simplemente pues yo lo que quise fue honrar la memoria de mi papá y entregarme al personaje, ¿no? Entregarme a él. Lo vives muy diferente. La fe fue más grande en ese momento para realizarla. Y gracias a Dios no hubo un contagio dentro de nuestro cuadro. Se cuidó lo más mínimo que pudo haber sido. Y creo que solamente así se pudo realizar. Todo eso no es otra cosa que un sueño. Eran 50 participantes que teníamos que llegar, éramos contados y teníamos que ir con prueba de COVID, se lavaron las manos y no tocarnos, o ver a la gente que estaba ahí, no sé, de protección civil, enfermeros como astronautas, ¿no? Con todos así cubiertos, ¿no? Y nos daban gel antibacterial. Hace un año, pues todavía seguía y se veía que se iba a hacer igual otra vez confinado, ¿no? Ya fue cuando, pues, la jefa de gobierno dijo que, pues, podíamos hacer, aunque sea el Vía Crucis, ¿no? Y se hizo el Vía Crucis, aunque Domingo de Ramos y Jueves Santo fue confinado y ya Viernes Santo, pues, ya fue al público, ¿no? Esa fue la decisión, así se realizó 2 años, confinado prácticamente.
El tercer año ya fue mixto. Este año lo retomamos, la 180. Tal vez podríamos decirnos los sobrevivientes de esa pandemia, pero ya traemos esa experiencia de lo que fue la pandemia. Creo que después de esto que nos pasó en el 2020 y 2021, creo que si teníamos ganas de declinar para hacerlo, ahí se cayó. Hoy creo que surge la necesidad de dar gracias a lo que hacemos, al Señor de la Cuevita con nuestra representación. Somos parte, siempre les he dicho, somos parte de un milagro por lo que estamos aquí. Y ese milagro es del Señor de la Cuevita en 1833, que fue ese milagro de la cólera morbus. Sobrevivieron mis antepasados. Ahora en esta, pues yo sobreviví, sobrevivieron los míos. Son las festividades de nuestro barrio. Que todo el pueblo se une, que todo el pueblo va, que todo el pueblo va a dar gracias, no por lo que te den, sino porque les nace esa tradición, ese agradecimiento de decir gracias, señora, porque estamos aquí nuevamente. Tengo un motor muy importante en mi vida, que es mi hijo. Un niño de casi 10 años. Pero ese es otra parte de los milagros que tengo y la razón por la cual comparto todas mis experiencias con él. Hoy que fue ya abierta la representación, andaba para todos lados conmigo. Esa sería mi promesa, que mis hijos y los hijos de mis hijos siguieran esa representación. Creo que siempre se lo dije a mi papá. Me heredó el gusto por sus gustos. A mi papá yo veía que le encantaba todo esto y dije, pues yo quiero también darle ese gusto de continuar lo que alguna vez él dejó pendiente, ¿no? Es algo apasionante esta representación. Creo que cada iztapalapense participa de diferente manera. Y cada uno tiene un destino en la representación. Y mi destino es este. Más que nada yo siento que a mí me dejaron un legado muy fuerte. Porque digo, me voy. Quién sabe quién venga, ¿no? Y mi esperanza era de que pues alguno de mis hijos siguiera, ¿no? Pero pues ahora sí que no les llamó la atención. La única que me ha seguido es mi niña. Todos hemos crecido con eso, con Semana Santa. Entonces todos vamos ahí. Yo veía el recorrido y yo siempre le decía a mi papá, ay papá, yo quiero alguna vez participar ahí. Y él siempre me decía, sí, dice, nada más que estés más grande y todo y vas a participar. Y sí, tuve la fortuna de participar varios años ahí con él. O sea, cada que hacen el recorrido, el día jueves hacen homenaje a las personas que ya fallecieron, que ya estuvieron aquí. Entonces pasan aquí y le hacen el homenaje a mi abuelo. Y es una emoción, una nostalgia que sientes que al corazón se te sale. Pasan en el recorrido y andan organizando y todo. Y luego me dicen, ay, es que tu papá, es que eres de los Guerra. Y yo, sí, soy Guerra. O sea, yo soy muy orgullosa y le digo, sí, yo soy Guerra. O sea, eso me da mucho orgullo, ser Guerra y ser de Iztapalapa más. ¡Antonio Guerra! ¡Presente! ¡Antonio Guerra! ¡Presente! ¡Antonio Guerra! ¡Presente! Esto es, para mi persona, es muy sagrado. Que no desaparezca el apellido Guerra. Esa es mi misión. Yo, como les he dicho, hasta que el de arriba me diga hasta aquí, hasta aquí.